buenas tardes, buenos días, según la parte del mundo en la que nos estén mirando. Y bienvenidas todas las personas que nos acompañan a esta cuarta edición de nuestro ciclo de webinarios en tiempos de pandemia. Hoy vamos a enfocarnos en el trabajo exclusivo, en el principal de las entidades fiscalizadoras superiores, que es el control externo. Y vamos a discutir o conocer las experiencias tanto de Costa Rica como de Chile de este control externo en tiempos de crisis. Como sabemos, la necesidad de contar con fondos públicos suficientes que permitan asegurar respuestas adecuadas ante la amenaza del COVID traerá una reorientación del gasto público con el objetivo de fortalecer el sistema de salud y la economía nacional. En ese contexto, y considerando además las medidas de aislamiento decretadas en muchos países, bueno, hoy día ya nosotros tenemos un sistema especial de cuarentenas en Chile, pero hoy día ya estamos casi todos encerrados, va a haber que irse adaptando, va a haber que cambiar los modelos de control, ajustar el sistema de control, ajustar las planificaciones, etc. Para conversar sobre estos temas, tenemos a dos panelistas de lujo. Y para comenzar, vamos a partir con nuestra invitada estrella. Ella es Mariela Sofeifa. Mariela es jefa de la Unidad de Prensa y Comunicaciones de la Contraloría General de la República de Costa Rica desde 1996. Estudió Ciencias Políticas y Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con una maestría en Comunicación de la Universidad Latina, donde obtuvo la distinción Magna Cum Laude. Fue docente en dicha maestría, tutora de tesis de graduación y lectora de trabajos de graduación durante varios años. No solo eso, sino que además es instructora nacional e internacional en monitoreo y análisis del entorno, vocería institucional, manejo de crisis y estrategias de comunicación con partes interesadas externas para la INTOSAI y la IDI. Hoy, Mariela nos hablará de las lecciones del COVID para las CFS de la región, tratando en sus contenidos las acciones que desde las CFS pueden hacer frente a la pandemia como punto de partida para un análisis de control que se ejerce desde las entidades fiscalizadoras superiores. Entonces, Mariela, el micrófono es tuyo, la pantalla es tuya. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida, adelante. Mariela, recuerda prender tu micrófono. Acá, ahora sí. Voy a poner la presentación. En este momento, ¿me guía alguien nada más? Acá. Ponemos la presentación. Esta es la presentación. ¿Se mira bien? Ahora sí, ¿se mira la presentación? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, agradezco la presentación que hace Osvaldo. Es muy generosa. Para mí, OLACEFS cumple un rol fundamental en la región. Así que agradecí especialmente esta invitación en una época en la que todas las CFS de la región estamos, lo que yo llamo, en un aula, aprendiendo cómo llevar adelante los procesos de nuestras instituciones frente a los ciudadanos, que básicamente es a ellos a quienes nos debemos. También agradezco muchísimo al Contralor de Chile, a don Jorge, que me permitiese antecederlo. Para mí es un honor también en este momento estar antecediendo su presentación. ¿Por qué le puse las lecciones del COVID? Porque nadie nació aprendido. Si alguna EFS de la región ya sabía qué hacer con la pandemia, hubiera sido maravilloso poderlo saber desde el principio. El COVID nos pone a todas las partes en un escenario complejo, cambiante, trepidante, dinámico y retador. De manera que mi aporte hoy podría ser lo que yo he llamado lecciones, que son como las que vamos aprendiendo a la fecha, por las que vamos. Es un aula de la que no nos hemos graduado, es un curso que no habíamos llevado y vamos a enumerar una serie de lecciones que deberíamos desde la CFS tener como punto de partida para analizar las acciones de fiscalización que debemos generar desde las EFS. Lo primero que quiero acometer acá, y quiero que a partir de ahora vean que hay una parte de la filmina, algún espacio que va a estar en rojo. Ese espacio que está en rojo tiene una finalidad específica y es ponerle especial atención a ese aspecto. No más importante o menos importante que los otros, pero sí tal vez un poco más complejo. Punto de partida es que las CFS de la región cuentan con una confianza, una credibilidad que muchas otras instituciones no tienen. En general, los gobiernos se desprestigian, las instituciones se desprestigian, pero las CFS mantienen frente a la ciudadanía en general una buena imagen. Y eso las convierte en el foco más importante de la confianza en el sistema democrático. Es
que las CFS no me fallen a mí en el control de la legalidad de todo lo que se despliegue a propósito del COVID, de los gobiernos y de las instituciones, y eso es un gran reto, mantener ese principio de legalidad en todas las actuaciones y mantener la confianza de los ciudadanos. Sin embargo, a mí me parece que el reto más grande en términos de credibilidad tiene que ver con la expectativa que tienen los ciudadanos sobre lo que la EFS puede o no hacer durante la atención de la pandemia. El manejo de las expectativas es uno de los aspectos clave cuando se trabajan partes interesadas externas. ¿Por qué? Porque la EFS sabe muy bien cuáles son sus competencias de vigilancia de la legalidad y conoce sus funciones, pero el resto de la ciudadanía no siempre los conoce. Entonces la expectativa de los terceros normalmente es muy alta. Encuentran que todo debería ser controlado por las EFS, casi un modelo omnipresente, donde todas las operaciones que se despliegan a propósito de la pandemia estén revisadas, auditadas, analizadas o autorizadas por el ente de control externo. Eso es materialmente imposible. Sin embargo, mal hacemos si en un análisis no nos percatamos de que esa expectativa existe y por ende vamos a ser medidos a futuro sobre las acciones que desplegamos en favor de la pandemia, de fiscalización, basados en esa expectativa. No digo que la expectativa la podamos ignorar y tampoco la podemos magnificar. Lo importante es que se sepa que la expectativa que hay sobre las CFS es grande. Y eso nos lleva a analizar lo que yo he denominado las 4 E de la emergencia. Posiblemente en toda la teoría, las personas que hemos visto algún momento la administración pública sabemos que se habla de las 3 E. Vamos a sumarle una para efectos de este ejercicio. Primero, el Estado tiene que actuar con eficiencia, tratando de, en el tiempo, poder atender las demandas de la ciudadanía. También se espera que sea eficaz, o sea, que brinde el servicio frente al ciudadano, sea un servicio de salud, sea un servicio de asistencia social, sea temas de empleo, que sean eficaces, o sea, que logren solventar la necesidad. También se espera que sean lo más económico posible, o sea, que las acciones que se desplieguen nos cuesten a los ciudadanos lo menos posible. Y yo le agrego una E, que posiblemente es la E de mayor censura, es la E de ¿fue efectivo lo que se hizo para la pandemia? Y esa efectividad se va a centrar normalmente en lo que el órgano de control después diga que fue efectivo o no, y no solamente en esa sensación en el hogar de cada ciudadano de cada país donde diga no me están llegando las acciones para paliar los efectos de la pandemia. Le hablo de estas 4 E que se deben mirar desde 2 focos distintos. Un foco es las 4 E durante la emergencia desde la entidad de fiscalización. Eso es que nuestras acciones de fiscalización busquen ser eficientes, eficaces, económicas y efectivas, sino también que nuestro universo de control va a tener estas mismas 4 E desplegadas desde la acción gubernamental. Eso es, nuestra agenda de fiscalización posiblemente deba centrarse en si en la prestación de servicios que beneficiaran al ciudadano durante la pandemia, el gobierno fue eficiente, eficaz, económico y efectivo. Eso es un ejercicio de la agenda de fiscalización de ubicar cuáles son las instituciones, los rubros del gasto en la ejecución presupuestaria, los contratos y las denuncias también, lo vamos a ver más adelante, en las que se pueda probar que el Estado fue eficiente, eficaz, económico y sobre todo, especialmente, efectivo frente a los ciudadanos. Otra línea que hay que trabajar como lección del COVID es que si hay un momento crítico para el contexto fiscal es este. Todos los países de América Latina posiblemente están pasando por la misma situación, una disminución de los ingresos. Uno por temas de evasión fiscal, otro por eficiencia en la recaudación como parte de la actividad habitual del Estado. Pero en este momento el Estado está viendo mermados en muchos casos sus ingresos porque ha disminuido cuotas obrero-patronales, ha hecho iniciativas para paliar los efectos del COVID. En algunos países incluso hay impuestos que no se están cobrando. Eso significa que el reto en los ingresos es doble. Si ya los países teníamos un reto en los ingresos, ahora tenemos un reto todavía más grande, porque tenemos menos ingresos para poder atender necesidades ciudadanas de la pandemia. Por otro lado, tenemos los gastos. Los gastos se disparan. Definitivamente la atención del COVID representa para las instituciones, en su presupuesto anual, por ejemplo, acelerar el gasto en algunos rubros que permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos durante la pandemia.
Y si nos vamos al cuadro al último, la inversión ahora no es una inversión regular, es una inversión urgente. La pandemia no puede esperarse muchísimo tiempo para ver cuánto cuesta habilitar camas en un hospital, o no puede esperar mucho tiempo cuánto cuesta dar un bono por desempleo, o generar canastas de atención básica, de alimentos para las familias. Entonces, la inversión se convierte en urgente y genera una muy mala combinación de necesidad de ejecución de recursos, aliviar las cargas, por ejemplo, tributarias de muchos ciudadanos, pero a la vez se convierte en inversión que no se puede postergar, porque la pandemia mata, la pandemia genera muertes y eso genera una necesidad de evitar que eso ocurra como una necesidad básicamente humana. Entonces, esta combinación del contexto fiscal convierte en una bomba de tiempo la inversión que es urgente versus la evolución regular de los ingresos o la evolución general del gasto. Y un segundo aspecto a considerar en la inversión urgente es que todos los ciudadanos por lo general van a estar dispuestos a colaborar de alguna manera con la atención de la pandemia, con un trueque, y es que alguien controle que esa inversión que era urgente, en la que estuve dispuesto a colaborar, se hiciera de una forma correcta. Y ahí es donde el contexto fiscal se vuelve especialmente importante y retador para las entidades de fiscalización superior. Entonces, además del tema de la sostenibilidad del tema fiscal, este es un momento en el que pensar en lo sostenible de la situación fiscal es todavía más estresante para la economía. A mí me gusta analizar también, como parte de estas lecciones, cuáles son los momentos del control que tenemos al frente, y esto lo hago basado en competencias que conozco que tienen todas las entidades de fiscalización latinoamericanas. Algunas tienen estos 4 círculos alrededor de la AFS, otras tienen 3 y otras tienen solamente 2. ¿Por qué pongo en rojo los controles previos? Porque los controles previos en estas condiciones se convierten en profundamente burocráticos, lentos y poco sensibles. Aludir a que yo tengo un plazo X para resolver algo en estas condiciones es un poco ingrato, el ciudadano no lo va a entender. Lo que va a decir es, esto urge, esto apremia. Y los controles previos en las entidades de Latinoamérica son de 2 o 3 tipos. Pueden ser los controles de la contratación administrativa, las compras. Algunas instituciones tienen controles previos, el caso costarricense. Otras tienen controles de corte presupuestario, donde tiene que pasar por una aprobación de la AFS el presupuesto que se va a utilizar. Eso urge todavía más. Y en algunos casos los contratos que el Estado genera para atención del COVID pasan por los órganos de control externo. Entonces, la palabra agilidad y la palabra control previo no han sido muy buenos socios en el pasado. Y ahora se vuelve muy importante que los controles previos cuenten con el principio de agilidad. En el caso de los controles concomitantes, aquí yo aludiría que la lección sería ser pertinentes. ¿Cuáles son los controles concomitantes? Los que se hacen simultáneamente a la operación del Estado. Y eso significa que durante los controles concomitantes nos van a pasar 2 cosas. Una es que se hagan los controles que realmente sean pertinentes, que no haya un control gratuito que burocratice la ejecución de recursos, por ejemplo, para el COVID o de un contrato. Y lo segundo, habilitar las instancias de denuncia, porque en el durante la pandemia, durante esa ejecución de recursos, durante la ejecución de ese contrato, pueden ocurrir irregularidades. Pueden ocurrir, y en el pasado han ocurrido muchas emergencias. De manera que esos controles concomitantes, sumados al tema de la denuncia, a la habilitación de canales de denuncia, podría ser una buena lección que nos deja también el COVID de camino. Y es hacer los controles concomitantes muy pertinentes. Otro ámbito de control son los controles posteriores. Y aquí se produce mucho estrés sobre la estructura. ¿Por qué? Porque las estructuras de control, por su misma naturaleza, planifican a largo plazo. Tienen varias instancias de control, de planificación. Y en este momento la AFS, que no esté ya generando su plan anual, cambiándolo, modificándolo, ajustándolo a la realidad, tanto para el 2020 como para el 2021, le puedo asegurar que ya va tarde. O sea, los controles posteriores en este momento tienen que ser oportunos, no solamente forenses, como es la naturaleza de estos controles, pero en este momento el principio y la palabra clave aquí sería que sean oportunos y puedan llegar a analizar en controles posteriores, llámese auditorías o informes, estudios, se pueda determinar el apego a legalidad y a procedimientos de todo lo que se actuó por parte de las estructuras gubernamentales para atender la pandemia. Y el último tipo de control, no lo tienen todas las CFS, advierto,
son los controles sancionatorios. ¿Y por qué son importantes? Ya sea que los controles sancionatorios sean internos o sean activados en otra instancia, como la instancia judicial o el Ministerio Público o la Fiscalía. Porque las emergencias generan, casi por regla de principio, una urgencia y una necesidad de satisfacer necesidades de los ciudadanos que con alguna regularidad puede generarse actos eventualmente de corrupción. Entonces, la CFS en estos 4 momentos del control debe ir previendo las acciones operativas, sustantivas, que le permitan acometer, en el caso de los controles previos, a la mayor agilidad, en los concomitantes a la pertinencia, en los posteriores a la oportunidad y en los sancionatorios a la lucha contra la corrupción, que es uno de los grandes frentes que tenemos la CFS de la región. Y aquí viene un tema que es importante. Una lección también del COVID es que si hay una institución que tiene información certera, completa, comprensiva, oportuna, son las CFS. Y voy a aludir al principio de que la información es poder. En la medida en la que esa información nos permita generar datos, utilizar múltiples canales para generar muchos mensajes que permitan a los otros compañeros del control, y digo compañeros porque la sociedad civil es un compañero del control, es un socio, que le permita al control mediático, los medios de comunicación, acceder a esa información, a la administración. A veces la misma administración no conoce la totalidad de la información que circula sobre su propia institución afuera, que le permita el control político. Las entidades de fiscalización superior son entes auxiliares en su gran mayoría del control político del Parlamento, el Congreso o los diputados, las asambleas legislativas. Entonces, otra lección que es el COVID que hay que ponerla en práctica es ¿qué información tengo como EFS? ¿Cómo puedo convertirla en datos? Esa conversión a datos es muy importante. La información sola puede ser muy desconcertante, hay que convertirla en datos. ¿Cómo podemos analizar canales a través de los cuales hacer circular esos datos? Y cómo construir mensajes que le permitan a la población conocer qué está ocurriendo alrededor de la pandemia desde los ejecutores y desde sus controladores, y convertirlos a ellos en un socio que está igualmente capacitado para ser una especie de contralor ciudadano. Para mí es muy importante esta parte de la información. Nosotros en Costa Rica hemos trabajado una cosa que se llama la web COVID, y es de consulta diaria, de varias veces al día, de casi todos los órganos de control político, mediático, social, administrativo, particulares. Están entrando a ver todo lo que toda la información que está disponible, desde los proyectos de ley que se aprueban, desde los presupuestos, los contratos que se están ejecutando, cuánto dinero se está ejecutando. Hay artículos de opinión que se llaman reflexiones sobre el COVID para ir orientando la actividad gestora de la administración. Está en la página web www.cgr.go.cr. Hay un directorio específicamente para la web. Sigamos. También las lecciones del COVID tienen que tener una mirada interna. Nosotros tenemos unos stakeholders, unas partes interesadas externas que están adentro, y son los que ejecutan nuestras funciones para atender la pandemia también. Les planteo 3 aspectos importantes. El primero es que siempre se ha dicho que cuando hay un plazo para resolver, pues no hay atraso. Nosotros necesitamos motivar a nuestro personal para la agilidad, para cortar el plazo, para la efectividad que les hablaba hace varias filminas. La expectativa es que seamos el órgano menos burocrático y más solidario. Y ese es un reto muy grande. El menos burocrático y el más solidario sería un gran aporte a la sociedad. Lo segundo, en la mirada interna, es que los recursos tenemos los mismos, no tenemos más. Son recursos humanos, tecnológicos, financieros, que son los mismos que teníamos antes de que la pandemia ocurriera. Nuestro presupuesto era igual, se aprobó el año pasado. Y tenemos que operar con esos recursos para dar la milla extra. Y lo tercer aspecto es la cultura institucional. Si tenemos funcionarios comprometidos, tenemos liderazgo de los puestos superiores, y entendemos que cada casa es una pandemia de preocupaciones, de desempleo, de necesidades económicas, entenderemos mucho mejor que tenemos una función especial frente a todos los ciudadanos en este momento. El rol frente al Parlamento es otra lección del COVID, y es aprovechen esas oportunidades que tienen en este momento para colaborar con la toma de decisiones. Tenemos un rol de legalidad, todos los roles son parecidos, aunque tienen algunas diferencias en Latinoamérica.
Pero esos datos que nosotros podemos aportar porque nos consultan un proyecto de ley o porque los podemos aportar de oficio, colaboran sensiblemente en la toma de decisiones hacendariamente o fiscalmente responsables. De manera que provocar la construcción de datos para aportarlos al Parlamento es más que una milla extra, es entender que la auxiliaridad debe ser para la toma de decisiones. Ellos tienen la responsabilidad, los parlamentarios, pero nosotros también tenemos información que, sea solicitado o no, en su poder está en el lugar correcto para apoyar la toma de decisiones. Leer el entorno es obligatorio, no hay forma de no leer el entorno. Este es un momento para tener un buen monitoreo de qué está haciendo todas las instituciones, cómo están trabajando, identificar cuáles son esas partes interesadas externas que la Contraloría debe ver, que nos están viendo y que tenemos que ver, analizar la información que nos dan, hacer una especial valoración de riesgos, donde la fiscalización produce mayor valor público, donde la fiscalización es más valiosa frente al ciudadano, frente al sistema, frente a la legalidad y frente a la democracia. Y establecer las estrategias que correspondan para que el engranaje institucional funcione de la mejor manera posible, de preferencia apalancado en las actividades de fiscalización que desplegamos las CFS. Acá, para ir terminando, nosotros no estamos solos en el control, y eso es una lección muy importante del COVID. Partir del hecho de que todo lo que ocurre en la pandemia, todo lo que hay que fiscalizar, es única y exclusivamente responsabilidad de la AFS, es un principio incorrecto. El control tiene otros socios. Si ese socio no se acuerda, se lo podemos recordar como AFS. Primero son las auditorías internas. Girar disposiciones, o en este momento circulares, o copiarle a las auditorías internas todas las gestiones que estamos haciendo, genera un involucramiento proactivo, preventivo, para que la auditoría interna sepa qué cosas están ocurriendo en el ente de control que están en su propia institución. De manera que un socio fundamental en algunas instituciones de Latinoamérica es un brazo de control más formal, en otras es un brazo de control solamente porque somos su rector. Y AA se refiere a la administración activa. Porque sí, señores, la administración activa, y eso es cada ministro, cada jerarca, cada presidente ejecutivo, tiene que sentir que tiene responsabilidades de control. Están dirigiendo instituciones, la Caja del Seguro Social, el Instituto Nacional de Salud, los ministerios de Educación, de Planificación, de Hacienda, los de Obras Públicas, las comisiones de emergencias. Sí, son instituciones cuyos jerarcas tienen responsabilidades de control en este momento. Y si no se los han recordado, sería bueno que siempre lo tengan presente. Y quisiera acá terminar con lo que he denominado un triángulo virtuoso que podemos construir basado en todas las filminas anteriores. Podemos generar formas de acceso a información pública que en el pasado tal vez no fueron una prioridad o que tal vez en el pasado ni siquiera habíamos explorado para promover el control desde muy diversos actores sociales. Y eso que permite que tengamos socios gratuitos. Ese acceso a información pública genera muy buenos socios. Lo segundo, sin información no hay rendición de cuentas. No se le puede pedir o exigir la rendición de cuentas a quien cuya información no se conoce. Yo no puedo pedirle una cuenta a alguien si no sé de qué pedirle cuentas. Entonces, el ejercicio que se promueve para la rendición de cuentas desde el acceso a información pública es muy limpio. Accedo a la información y pido las cuentas que requiero del gestor público. Y eso va para un ciudadano, para una ONG, para un medio de comunicación, para un diputado, para cualquier persona. Y la tercera parte del triángulo, el tercer vértice es la tan ansiada transparencia. Si hay un momento complejo para la transparencia es cuando todo urge, cuando todo precisa, cuando nadie quiere burocracia, nadie quiere controles. De manera que este triángulo se basa en mucho de lo que hablé en las filminas anteriores. Lograr tener, las filminas anteriores dicen todo lo que ocupamos tener, desarrollar para poder generar un ámbito de transparencia sano para la CFS, para el gobierno y para los ciudadanos. Quisiera terminar con esta frase. Es una frase pensada a propósito de las lecciones del COVID, de este ejercicio específicamente para este webinar. Dice así: la urgencia no puede ser nunca un obstáculo, o peor aún, un enemigo del control. Hoy más que nunca deben aprender a convivir y hacerse socios estratégicos en beneficio de las mayorías.
Estas son las lecciones que dejamos. Me encantaría que a futuro agreguen lecciones. Este es un curso que no ha terminado. Mi impresión es que no vamos ni por medio curso. De manera que todas las lecciones posteriores que vengan son bienvenidas, las vamos agregando. Aquí está mi correo por si alguien lo requiere en algún momento para facilitar lo que sea, presentación o lo que fuera. Y les agradezco nuevamente la oportunidad. Muchas gracias, Mariela, por tu presentación. Quería rescatar un poco el comentario con el que estaba cerrando y vincularlo también con el blog que nos escribiste. Mariela fue quien realizó la primera entrada de nuestro blog del COVID, y ella decía que proponía practicar un triángulo virtuoso en el vínculo ciudadanía-FS, donde estaba acceso a la información, rendición de cuentas y transparencia. En este minuto es absolutamente más necesario que nunca. Aprovecho para comentarles, Mariela, porque recibo algunas preguntas en ese sentido. Mariela comentó sobre el sitio de Costa Rica, el sitio que ellos han creado en materia de COVID. Les vamos a poner la dirección también aquí al lado, pero también los dejamos invitados porque en el sitio que tenemos el Aula CEF les hemos ido dejando la dirección electrónica al lado, que es www.lacef.com/COVID-19. Está toda esa información. Están las mejores prácticas de la CFS. Está, por ejemplo, lo que está haciendo Costa Rica, lo que está haciendo Chile, Argentina, Brasil, Uruguay. Sí. Tenemos los webinarios y además tenemos los blogs como el de Mariela. Bueno, ya lo escucharán. Ahora, para seguir con la presentación, tenemos al Contralor General de la República de Chile, el señor Jorge Bermúdez. El Contralor Bermúdez es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Derecho por esa misma universidad. Además, realizó estudios de postdoctorado en Derecho Ambiental en la Universidad de Gießen, Alemania, entre los años 2002 y 2003. Y además también en la Universidad de Heidelberg, Alemania, el año 2012. Actualmente ejerce como Contralor General de la República y hoy día se ha hecho un espacio en su agenda, así que le agradecemos porque, bueno, en estos tiempos la figura de los Contralores está más requerida que nunca, así que muchas gracias, Contralor Bermúdez. El micrófono y la pantalla es suya. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días y buenas tardes también, dependiendo de la zona horaria donde estén. Muchas gracias, Osvaldo, por la invitación. También quiero saludar a Mariela Sofeifa, quien me precedió en el uso del podio virtual que tenemos acá. Y quisiera también aprovechar esta oportunidad, dado que Mariela trabaja en la Contraloría General en Costa Rica, de enviar un muy afectuoso saludo a la Contralora General, a doña Marta Acosta, deseándole lo mejor para el periodo que acaba de reiniciar en su gestión, obviamente en un periodo un poco difícil para todos, ¿no? con esta pandemia, pero estoy seguro que lo va a hacer excelente y que vamos a poder mantener esta tan buena relación que hemos tenido entre las Contralorías y esta colaboración que hemos tenido siempre en el contexto de la CES. Bien, Osvaldo me pidió que hiciera esta presentación a propósito de cómo se realiza y cómo estamos llevando a cabo el control externo en tiempos de pandemia y obviamente una mirada desde la Contraloría de Chile. En primer lugar, quiero excusarme porque no nos pusimos de acuerdo con Mariela, pero la verdad que hay muchos de los temas que ella ya ha señalado. Tal vez la voy a decir algunas cosas con otras palabras solamente y también le pido excusas a la audiencia si es que me estoy repitiendo un poco. Espero que pueda ser interesante para ustedes. Lo primero que quisiera señalar acá es que esta pandemia, la enfermedad del COVID-19, es una prueba de fuego para el buen gobierno en general. Es decir, aquellos gobiernos que tienen buenas prácticas, aquellos gobiernos que se preocupan por la buena administración, probablemente van a salir adelante mejor que aquellos que no han hecho de su gestión una virtud del buen gobierno. Esta es una prueba para el buen gobierno, esta es una prueba para el buen uso de los recursos públicos, esta es una prueba muy tensionante para los procedimientos y también, obviamente, es una prueba para el control externo. Y desgraciadamente aquí la historia se va a repetir. Probablemente aquellos que puedan salir mejor de la pandemia van a ser aquellos que antes ya han demostrado que tenían instituciones un poco más sólidas y que el gobierno estaba realizando su tarea de mejor manera. Y ahí, como dijo Mariela, las EFS tenemos bastante que decir. En primer lugar, porque somos un lugar donde la ciudadanía tiene algún nivel de confianza todavía, a pesar de que en general todas las instituciones han ido cayendo en una desconfianza generalizada. En mi presentación quisiera referirme a estos tres temas que ustedes están viendo allí. El COVID como un riesgo de corrupción, efectivamente.
cómo podríamos y cuáles serían los conceptos que podrían estar detrás del control externo, y luego quisiera plantear algunas prácticas que hemos desarrollado desde Chile. No son originales, pero sí creo que tienen una mirada que podría ser interesante para ustedes. En primer lugar, el COVID como un riesgo de corrupción. Lo primero que hay que tener en cuenta acá es que acá hay una gran cantidad de recursos que están involucrados, hay una gran cantidad de medios que y de recursos que se están poniendo para poder enfrentar esta pandemia, y obviamente que eso hace que el control externo esté más atento que nunca. Aquí, por lo tanto, nosotros tenemos que considerar que hay una ingente cantidad de recursos internos y externos que van a venir a ayudar o que van a estar orientados a enfrentar esta pandemia, y eso obviamente que de por sí debería hacer que estuviéramos un poquito más atentos como control externo, y eso hace que de por sí también se trate de un riesgo de corrupción. En segundo lugar, respecto de este punto, uno tiene que tener en cuenta que esta pandemia puede ser o constituir un riesgo para la corrupción, o puede ser un caldo de cultivo para mayores niveles de corrupción. En primer lugar, porque tal como se dijo por Mariela, hay una tendencia a que esa reacción rápida, que por parte de la administración activa y en particular por parte del sector salud, haga que muchas veces se salten los procedimientos, que se tienda a cortar los procedimientos y que también se tienda de alguna manera a vulnerar la legalidad. ¿Por qué? Porque acá hay un fin que obviamente todos queremos que se alcance, que es poder derrotar la pandemia, y eso justificaría cualquier medio. Y eso obviamente es una gran tentación para aquel que está en la administración activa. Entonces la idea aquí es cómo lograr ese equilibrio entre respetando el marco institucional vigente, puede ser lograrse esas 4E que mencionaba Mariela para poder combatir la pandemia. En segundo lugar, es un riesgo porque, como ya había dicho antes, hay un alto flujo de recursos. Hay un alto flujo de recursos públicos nacionales e internacionales que van a enfrentar la pandemia, que van a significar compras, que van a significar inversiones, pero que en muchos casos pueden tener muy poca trazabilidad, o en muchos casos incluso pueden tener muy poca rendición de cuentas. Y eso obviamente va a significar un desafío para el control externo, sobre todo cuando se realice a posteriori. En tercer lugar, y aquí este es un elemento muy importante, porque cuando estamos hablando de una emergencia sanitaria como la que se enfrenta hoy día, estamos hablando de hacer frente a un virus que requiere evidentemente compra de medicamentos, compra de equipamiento, compras farmacéuticas y compras médicas en general. Estas compras, y eso lo sabe uno en una situación normal, son altamente especializadas, y eso hace que su control sea muy difícil. Hay un sector muy opaco para el control que corresponde a las compras farmacéuticas, por ejemplo. Las CFS muchas veces no tenemos la capacidad de saber si el medicamento A o el B es el más adecuado. Normalmente no tenemos esa capacidad. Nuestro control es más bien de carácter financiero. Por lo tanto, saber si ese medicamento A o B era el que se tenía que haber comprado y esa diferencia de precio que había entre uno y otro permite hacer una objeción o no a esa adquisición, evidentemente que eso va a plantear un problema para el control y para los resultados del control. En consecuencia, ¿el COVID puede representar un riesgo para la corrupción? Es una situación que nos tiene que mantener alertas más que nunca, pero también por una cuestión acá, no solo porque hay una gran cantidad de recursos públicos que están involucrados y que van a seguir estando involucrados, sino que porque acá el mal uso de esos recursos ya no significa solamente la pérdida de esos recursos fiscales o públicos, sino que además va a significar con toda certeza la pérdida de vidas humanas. Y por tanto, allí, y ahí ya me estoy tomando las palabras finales de Mariela, el control público es clave también aquí para enfrentar la pandemia. ¿Cómo se ejerce este control? Y aquí yo quiero partir de una premisa que también lo señalaba Mariela. En primer lugar, aquí tenemos que tener en cuenta que nadie es experto en control público en tiempos de una pandemia como esta, ¿no? O nadie podría decir estaba yo preparado para enfrentar una situación como esta. En el caso de Chile, por ejemplo, nosotros estamos, por las características que tiene el país, estábamos acostumbrados a otro tipo de catástrofes, a los terremotos, a tsunamis en los últimos 10 años, estábamos acostumbrados a incendios forestales, estábamos acostumbrados a sequías o inundaciones.
pero no a una pandemia como esta, o por lo menos no en la historia reciente del país. Por lo tanto, nadie podría decir, por lo menos en Chile, que era experto en materia de control de una pandemia como esta, menos desde el punto de vista del control público. Sin embargo, creo que hay algunos conceptos que uno podría considerar para orientar la acción del control externo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el control debe ser ejercido con oportunidad y sentido de urgencia. Evidentemente, el solo hecho de que la administración activa sepa que la Contraloría, el Tribunal de Cuentas, el control externo, la AFS que sea, está vigilante y va a hacer valer igualmente sus competencias, evidentemente eso genera ya de por sí un control de carácter, podríamos decir, preventivo frente a aquel que está realizando su actuación. Por ejemplo, evitando sobreprecios, por ejemplo, tratando de seguir siendo eficiente o disminuyendo el mal uso de los recursos públicos. Por eso el control aquí también tiene que ser oportuno respecto de aquello donde se están enfocando esa gran cantidad de recursos y también tiene que tener ese sentido de urgencia. Aquí quisiera poner el ejemplo, en el caso chileno, por ejemplo, en que un gran programa público que existe, que es el programa de alimentación escolar, quiere decir esto, entrega de alimentación a niños en las escuelas públicas. Evidentemente, desde que las clases están suspendidas, ese programa no se puede ejecutar como tal, sino que se ha transformado en la entrega de cajas de alimentos a las familias de esos niños. Ese control oportuno y con sentido de urgencia significa que la Contraloría de alguna manera tenga que fiscalizar, por ejemplo, si esas cajas están completas, si se están entregando efectivamente a sus destinatarios, si efectivamente son representativos del contrato que se había suscrito con esa empresa, etc. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que ese control debe realizarse con inteligencia y ojalá utilizando la tecnología que tengamos disponible. El control habitual se tiene que reenfocar y utilizar de la mejor manera y de la manera más eficiente las herramientas tecnológicas que tenemos, priorizando áreas, las más riesgosas, en este caso las de las adquisiciones, por ejemplo, médicas, las de las compras que se están haciendo en materia de educación, la de las compras de equipamiento médico, y también utilizando sobre todo herramientas de carácter tecnológico que nos permiten hacer un control que no es in situ, sino que es remoto, por ejemplo, a través del uso de las bases de datos, como voy a explicar un poquito más adelante. También este control, y esto también lo decía Mariela, debe ser efectuado con transparencia. Aquí las EFS, en el caso de la Contraloría de Chile, pueden representar un lugar donde la ciudadanía en general, pero la administración u otros actores públicos, como el Congreso, puede recabar información para tener información fiable respecto de lo que está ocurriendo en el manejo de la pandemia. Esto ayuda a aumentar la confianza en las instituciones, que es fundamental para el buen gobierno. Por ejemplo, publicando la información disponible sobre la pandemia, entregándole a la ciudadanía y diciéndole claramente y de manera transparente qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista del control público y cuáles son sus resultados. Pero también reconociendo que aquí hay limitaciones. Aquí hay que ser claro y señalar también que va a haber auditorías, acciones de fiscalización que estaban planificadas, que habíamos planificado a fines del año pasado pensando en que este año iba a ser un año normal y que derechamente no van a poder ser realizadas. Piensen ustedes simplemente en cómo fiscalizamos una obra pública que requiere, por ejemplo, la presencia de auditores, de constructores civiles, de fiscalizadores in situ y que evidentemente frente a una situación de cuarentena no es posible de llevar a cabo. Esto nosotros lo hemos traducido en algunas acciones concretas, en algunas buenas prácticas que quisiera mostrarles desde la experiencia chilena en estos ya 2 meses que llevamos con teletrabajo. Eso es un elemento importante que me gustaría destacar. La Contraloría en Chile desde el 12 de marzo hasta la fecha se encuentra trabajando en trabajo remoto. Nosotros afortunadamente ya veníamos con una experiencia piloto dentro del Estado de Chile realizando teletrabajo, por lo tanto no fue algo tan nuevo a lo que nos tuvimos que acostumbrar. Y en este momento más o menos un 93% de los 2.200 funcionarios de la Contraloría realizan trabajo remoto. Entonces, nosotros vemos que aquí en nuestro trabajo, en esta pandemia, hay 5 ejes. En primer lugar, como aparece allí, el eje del control. El eje del control está efectuado sobre todo con foco en la pandemia. Y aquí pongo o presento dos
dos ámbitos de la actuación con dos cifras y dos noticias que aparecen en diarios del país que son de carácter electrónico. En primer lugar, nuestro control del punto de vista de la legalidad. Nosotros hemos emitido en este tiempo, en estos 2 meses, 12 dictámenes, es decir, son 12 interpretaciones o precisiones del punto de vista de la legalidad de la actuación de un órgano de la Administración del Estado, que básicamente lo que han permitido es flexibilizar, por ejemplo, el control horario o flexibilizar la asistencia presencial de la administración activa a los lugares de trabajo, y lo que ha permitido facilitar la adopción de medidas de carácter de cuarentena. O también las acciones de fiscalización. Como ustedes ven ahí en el lado derecho de la pantalla, hemos realizado ya 37 acciones de fiscalización concretas sobre materias de COVID-19, desde infraestructura, compra de medicamentos, compra de equipamiento o habilitación de nuevos espacios, como aparece allí, el espacio que es una sala de convenciones que existe en la capital, que se llama Espacio Riesgo, donde la Contraloría tuvo que realizar acciones de fiscalización para determinar si había conflictos de intereses, cuál era el precio que se pagaba y si efectivamente se estaban instalando allí el equipamiento, las camas médicas y el resto de los aparatos que son necesarios para poder hacer frente a la pandemia. En segundo lugar, usando la tecnología. Tecnologizar, como aparece allí, para poder fiscalizar sin obstaculizar la actuación de la administración activa. Desde hace un tiempo la Contraloría viene desarrollando un sistema integrado de información de Contraloría que se nutre de bases de datos de la propia Contraloría, pero también de bases de datos que tienen órganos de la Administración del Estado. Entonces, eso nos ha permitido realizar casi toda nuestra labor de fiscalización desde la propia Contraloría o desde incluso las casas de nuestros funcionarios fiscalizadores. Y esto nos ha permitido, por ejemplo, realizar cruces de bases de datos entre las distintas plataformas que existen en el Estado. Las plataformas de compras públicas, con las plataformas del registro civil, con nuestras propias plataformas de contratos, con acceso a el conservador de bienes raíces o al registro de comercio y así sucesivamente. Y entonces eso nos arroja algunos resultados. Por ejemplo, eso que aparece allí es un gráfico agregado del punto de vista de las compras públicas, que permite, por ejemplo, ya mostrar si es que hay una mayor incidencia de trato directo o asignación directa de un contrato, y eso permite enfocar de mejor manera el control, permite saber cuáles son las empresas que están haciendo, que son los mayores proveedores en estos momentos respecto del Estado, y eso permite de nuevo poder priorizar esas acciones de fiscalización y poder realizar, sin obstaculizar nuestra fiscalización, sin obstaculizar la labor de la administración activa. Aquí hay otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros también realizamos un monitoreo de las estadísticas oficiales de COVID-19. Cada día nosotros vamos tomando la información oficial y la contrastamos con la información que nosotros también tenemos, y eso permite tener a la ciudadanía informada respecto de qué ocurre o qué está ocurriendo con la evolución de la pandemia. Y así también, por ejemplo, podemos conocer cuál es la tasa de incidencia que existe sobre cada 100.000 habitantes por el número de enfermos. Tener ahí en el mapa del país, ustedes pueden ver, mientras más oscuro el color, mientras más rojo, quiere decir que la situación puede ser un poco más crítica desde el punto de vista del estrés a que está sometida, a los que están sometidos los servicios hospitalarios, cuál es la disponibilidad de médicos, qué accesibilidad tiene la población más vulnerable, es decir, más pobre, etcétera, etcétera. Y eso todos los días nosotros lo vamos actualizando, y eso solo se basa en el uso de Big Data, en el uso de las plataformas a las que nosotros tenemos acceso y que estamos utilizando. En tercer lugar, otra buena práctica que yo quisiera aquí poner de manifiesto es la optimización del uso del tiempo. Como había dicho al comienzo, hay un gran porcentaje de nuestros funcionarios que están haciendo trabajo remoto o teletrabajo. Sin embargo, hay muchos funcionarios que por la naturaleza de su función no pueden realizar teletrabajo. Un abogado o un auditor sí pueden realizar perfectamente teletrabajo, pero tenemos muchos funcionarios que son técnicos o administrativos que no pueden realizarlo. Entonces, para eso, a través de nuestro departamento de capacitación, nosotros, por ejemplo, diseñamos un programa de educación a distancia que permite a los funcionarios poder utilizar el tiempo en que no están viniendo presencialmente a la Contraloría para poder realizar cursos de capacitación. Y eso nos va a permitir, esperamos, no solo tener un funcionario ocupado, que eso es muy importante no solo desde el punto de vista del buen uso de los recursos públicos de la Contraloría, sino que también desde el punto de vista de la salud mental de las personas, sino que nos va a permitir que cuando
cuando volvamos a la normalidad podamos tener funcionarios mejor capacitados y que incluso vayan a poder realizar nuevas funciones dentro de nuestra institución. Más o menos 400 funcionarios de los 2.200 están realizando cursos de capacitación y eso nos ha permitido demostrar que la Contraloría sí está trabajando no solo en el negocio, sino que también está utilizando todas sus capacidades para mantener a sus funcionarios ocupados. También transparentando la información. Y aquí yo quiero simplemente poner cuál es la experiencia de la Contraloría de Chile. Esta es una idea que, como dijo Mariela, también existe en la Contraloría de Costa Rica. Nosotros disponibilizamos a la ciudadanía a través de un sitio especial. Ustedes ingresan a contraloría.cl. Lo primero que se va a desplegar va a ser este pop-up donde aparece la información de COVID-19. Están los proyectos de ley, las modificaciones presupuestarias, por ejemplo, las acciones de fiscalización, los dictámenes, etc. Esto es muy relevante y tal como había señalado Mariela, en el caso de nuestro portal ya son más de 20, esto ya tiene más de un mes de vigencia y ya tenemos más de 20.000 visitas. Todos los días hay más o menos 500 visitas al portal de ciudadanos interesados, pero también de funcionarios o de parlamentarios respecto de la información del COVID. Y también es muy importante cuál es la comunicación que hace la Contraloría respecto de lo que está haciendo. Nosotros tenemos nuestras redes sociales, tenemos un community manager, tenemos nuestra mascota o nuestra mascota virtual que se llama Contralorito, y él comunica las acciones de fiscalización o va enseñando algunas cosas como las medidas de higiene, como aparece del lado izquierdo, o por qué es importante el control público en la viñeta del lado derecho. Y eso evidentemente tiene muy buena recepción por parte de la comunidad y en un lenguaje sencillo puede explicarse cuál es el rol de la Contraloría en esta materia. Esos son más o menos los ejes de nuestro trabajo en este tiempo, pero sí teniendo en cuenta una cosa, y con eso ya voy terminando, teniendo en cuenta que el control es más importante que nunca en este tiempo. También es más difícil que nunca poder llevarlo a la práctica. Por eso tiene que ser de carácter inteligente, tiene que ser bien enfocado y usando bien los recursos. Pero el control no puede ser un obstáculo para que quienes están luchando en la primera línea contra la pandemia se sientan paralizados o se sientan obstaculizados para realizar su labor. Bien, eso es lo que tenía preparado. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por haberme invitado y quedo disponible obviamente para las preguntas que quisieran hacerme. Muchas gracias, Contralor. Muchas gracias por su participación y bueno, yo creo que un poco en línea con lo que los dos panelistas nos comentaron, este es un proceso de aprendizaje institucional y personal. Estamos aprendiendo cómo controlar en pandemia, porque si bien el tema de desastres no es algo nuevo para las entidades fiscalizadoras, tanto a nivel mundial como a nivel de la CEF se trabaja esta materia. De hecho, a nivel de la CEF y bajo la lideranza de México, hoy día existe un grupo de trabajo sobre auditoría de desastres. Pero quizás son desastres para los que estábamos acostumbrados, no sé, terremotos, inundaciones, maremotos, pero una pandemia en que afecta a la salud de un modo directo es algo nuevo. Estamos trabajando. Bueno, les cuento que tenemos muchas preguntas que hacer, pero por lo mismo va a ser un poco complicado. Tengo aquí mi ayuda de memoria. Va a ser complicado compartirlas todas, pero sí quería compartir esencialmente con Mariela 3 preguntas que dicen relación directa con tu presentación, y ellas las voy a resumir un poco, pero una de ellas, cuando tú hablas de las 4 E, eficiencia, eficacia, economicidad y efectividad, nos pregunta, bueno, estamos un poco acostumbrados a las 3 E, ahora tú nos sumas una 4ª E. Entonces, ¿cómo vemos en la implementación de las medidas tomadas alrededor del COVID, como por ejemplo hospitales de campaña u otros gastos? ¿Cómo sabemos si estos fueron realmente efectivos? ¿Cómo vemos estas 4E en las acciones específicas tomadas por los gobiernos? Compras de medicamentos, ayudas sociales, creaciones de hospitales de campaña, etc. Esa es una. Lo otro, súper atingente también con el trabajo de la CEF, algo en lo que Mariela siempre nos ha estado ayudando, dice relación con las minorías. Una de las preguntas dice, Mariela hablaba de las mayorías. ¿Qué sucede con las minorías, poblaciones vulnerables en situaciones de pobreza? ¿Cómo debería incluir el control externo paralelo a esta pandemia? O sea, ¿cómo hacemos con eso? Te dejo esas 2 preguntas, Mariela, porque las otras van muy en la línea de las 4 E que nos presentaste. Claro. Era esperable. Las 4E tienen que ver con cómo se evalúa.
la actividad de auditoría es una actividad típicamente operativa. Vamos a hacer auditorías operativas de muy distinta naturaleza. Cuando incorporamos la efectividad, sí le estamos poniendo un reto extra a ir a verificar eficacia. Eficacia es ir a ver si se alcanzó un resultado, un logro. La eficacia puede ser de escritorio. Yo puedo hacer una valoración de cuán eficaz fue algo desde un escritorio, desde los papeles. La eficiencia es el resultado alcanzado versus el tiempo real o el costo que tomó, ya sea en tiempo o en el costo estimado versus el costo que tomó, el tiempo previsto. Entonces ahí también podemos verlo en el tiempo. Nosotros podemos hacer una fiscalización de si algo fue eficiente. También podemos hacerlo desde un escritorio. La efectividad es un poco más exigente. La efectividad es una ponderación de esos dos, del puntaje de eficiencia y del puntaje de eficacia, versus la máxima puntuación posible. ¿Eso qué significa? Que la efectividad tengo que ir a verla, la efectividad tengo que ir a sentirla, tengo que ir a censarla. La efectividad se audita en el campo, la efectividad se evalúa en el campo. La efectividad es clásicamente una auditoría se llama de evaluativa. Entonces, ¿por qué lo incorporamos? Porque una de las preguntas que llegaba, que me parece súper importante, que tiene que ver con las mayorías y las minorías, me parece una pregunta súper interesante. Cuando hablamos de la ciudadanía incluye las mayorías y las minorías, pero ciertamente las minorías son bastante más sensibles cuando hay pérdidas de empleos de baja escolaridad, por ejemplo. En épocas como esta, si cierra un restaurancito pequeño cerca de una parada de autobús, porque no hay servicio público, porque no hay a quien venderle la comida, esas personas son las más vulnerables, efectivamente. Entonces, ¿qué debe evaluar la FS? ¿Cuáles son las acciones paliativas para el desempleo que se están propiciando desde el Estado? Entonces, si vemos las temáticas, lo mencionaba muy bien don Jorge, hay unos temas que son como los temas más importantes: la prestación de los servicios médicos, la prestación de las, por ejemplo, en Costa Rica un tema es el acceso a las tecnologías de información cuando todos los niños de las escuelas públicas están en las casas. ¿Cómo hacemos con la tecnología si no están teniendo el mismo acceso que personas de otras poblaciones menos vulnerables? En efecto, cuando hablo de ciudadanía, quiero incorporar especialmente a las minorías que no tienen líneas de defensa que tienen otros asalariados, por ejemplo, y que el Estado le debiera estar proveyendo de servicios de tecnología, de educación, de salud, de acceso a servicios, y eso incluye, puede ser incluso el no pago de cierto tipo de impuestos. Aquí en Costa Rica hay una discusión relacionada sobre si no deberían pagarse impuestos sobre los servicios públicos. Entonces, importante ver el caso, ver la situación que se presenta, con el concepto de ciudadanía a la hora de diseñar la fiscalización en función de dónde fue más sensible la atención de la pandemia en las poblaciones vulnerables. Eso estoy completamente de acuerdo con su pregunta. Y volviendo al tema de la efectividad, múltiples fórmulas te van a permitir hacer esa ponderación de qué fue efectivo o no, pero la clave está en que la efectividad no se puede hacer desde el escritorio. La efectividad va a implicar auditorías, ir al campo, va a implicar censar, hacer muestras, verificar si lo que yo necesitaba en su momento con la pandemia, el Estado me lo prestó como dijo que lo prestó, como decían los papeles de la eficacia y como decían los papeles de la eficiencia. Si la efectividad es que en efecto lo sintió así el que debía haber sido beneficiado. Espero haberlas satisfecho las preguntas. En todo caso, ahí también queda el correo, cualquier ampliación con muchísimo gusto. Muchas gracias, Mariela. Efectivamente, bueno, tenemos tremendos desafíos y qué bueno que pudimos hablar de las minorías, porque es un tema que de repente nos olvidamos, pero en el contexto de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no dejar a nadie atrás es súper importante. De hecho, lo hablamos el otro día, que muchas personas decían, bueno, pero hoy día como que la agenda va a quedar un poco suspendida, porque no, al contrario, la agenda toma más importancia que nunca. Y los principios de la agenda, como el no dejar a nadie atrás, son tremendamente importantes. Bueno, el Contralor nos hablaba de los grandes 5 ejes o buenas prácticas en materia de control, y tenemos el controlar, tecnologizar, optimizar, transparentar y comunicar. En ese contexto, Contralor, le tengo algunas preguntas. Algunas yo desde ya creo que podemos decirle a Contralorito que vayan a ver a Contralorito, porque Contralorito las responde muy seguido, pero otras se las voy a hacer. Una nos dice, Jorge Enrique nos pregunta,
¿Cómo debe reaccionar el control cuando se enfrenta a un problema de urgencia? Por ejemplo, cuando el gobierno enfrenta un problema de urgencia, falta de stock o problemas de ese tipo. ¿Y qué pasa cuando el gobierno debe acudir a mercados restringidos o con poca oferta o con poca competencia? ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista del control? Esa es una. Lo otro nos pregunta también, ¿qué hacer cuando información altamente sensible que entrega el gobierno aparece que podría tener omisiones o adulteraciones? Bueno, ahí un poco los invito a revisar a Contralorito. Contralorito siempre los invita a que en caso que tengan ese tipo de dudas y conozcan que hay algo que no está incorrecto por detrás, puedan hacer sus denuncias a la Contraloría. Y aquí también Luis Alejandro Aranda nos pregunta, me gustaría preguntar la opinión del Contralor acerca de qué temas el vislumbra serán los más importantes para la administración en un mundo post-pandemia, cuando esto ya pase, bioseguridad, ingresos universales asegurados. Lo dejo con ese Contralor porque en realidad tenemos muchísimas y va a ser imposible poder hacerle llegar todas las preguntas. Sí, gracias, Osvaldo. Yo creo que ya esas 3 preguntas que me haces son un mundo de que uno podría hacer casi una nueva presentación a partir de cada una de ellas. Voy a tratar de ir por parte. Yo voy a tomar un poquito de tus palabras y de lo que decía Mariela también a propósito de lo que va a venir después. Yo me niego a pensar de que vamos a poner una fecha y que voy a inventar una fecha, el 31 de... El 1 de septiembre, de ahí para adelante vamos a volver a hacer la misma vida que teníamos antes. Yo creo que hay muchas experiencias y muchas enseñanzas que tiene que dejarnos la pandemia. Primero como especie, no quiero ser grandilocuente en esto, pero primero como especie. Creo que el solo hecho de ver cómo el medio ambiente se recupera tan rápido cuando no está el ser humano, ya nos tiene que demostrar algo, nos está diciendo algo de cómo esto nos está enseñando que tal vez la pandemia no es el COVID, no es el coronavirus, sino que la pandemia es la especie humana. Y eso a mí me parece que nos debería hacer reflexionar un poco. Y por lo mismo yo creo o no quiero pensar que vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Por lo tanto, el control público tiene que ser un control que tenga un sentido. Nosotros en la Contraloría de Chile, perdón que ponga ese ejemplo, desde hace mucho tiempo, ya hace más de 4 años, tenemos un lema que es por el cuidado y buen uso de los recursos públicos. Ese era el objetivo nuestro, que la plata pública, donde estuviera ella, se gastase y se gastase bien. Yo creo que vamos a tener que agregarle bastantes más cosas a ese lema de la Contraloría porque el control público va a tener que tener otros objetivos. No basta hoy día controlar con que la mera legalidad nos sea suficiente para decir que una actuación pública está bien hecha. Las 4E que planteaba Mariela a mí me parecen esenciales. Yo te las voy a tomar, Mariela, las voy a copiar y las voy a incorporar esa 4E en la actuación de la Contraloría, porque hoy día a la ciudadanía no le importa si esto se hizo de acuerdo al procedimiento, de acuerdo al protocolo o incluso de acuerdo a la legalidad. Lo que le importa en primer lugar es que se haya logrado el objetivo y que se haya hecho de manera eficiente, de manera económica, de manera efectiva, etc. Esa es la respuesta que espera la ciudadanía. No le basta una respuesta formal. Y con eso también quiero conectarlo con otra de las preguntas. Yo creo que también como control externo, como EFS, tenemos que ser sinceros con la ciudadanía. Yo creo que lo peor es generar una expectativa muy alta respecto de lo que podemos y no podemos hacer. Hay muchas cosas en que nosotros no vamos a poder controlar. Yo ponía el ejemplo de las obras públicas, en que nuestros auditores no van a poder ir a ver esa obra pública o el estado de avance de una obra pública simplemente por una cuestión de cuidado, de cuidado de la salud de ese auditor. Pero también hay muchas cosas que no vamos a poder objetar. Es decir, si hoy día la administración activa se ve la disyuntiva de comprar insumos médicos a un precio que es más alto que el que existía antes, probablemente vamos a tener que fijarnos en controlar otros aspectos y no tanto el aspecto, por ejemplo, de la economicidad de esa compra o de la diferencia de precio. Por ejemplo, que no haya conflictos de intereses. Por ejemplo, que no haya contratación con partes interesadas. Por ejemplo, tratando de utilizar nuestros mecanismos de control para determinar que efectivamente es una compra legítima y no fue una compra artificial. Ese tipo de cosas probablemente las vamos a poder controlar, pero también teniendo en cuenta que no vamos a poder controlar todos los aspectos de esa adquisición. El control externo es esencial, pero esto queda dentro de un sistema anticorrupción, dentro de un sistema de integridad donde hay otras instituciones que también tienen que jugar un rol. Eso podría decir por ahora, Osvaldo, y si quieres me repites alguna pregunta o no, porque sé que no estoy respondiéndolo todo.
Efectivamente, déjeme mirar aquí. Lo de la información sensible, que nos decían qué pasa cuando se detecta información sensible y que nosotros nos damos cuenta que no es sensible, o nosotros o algún ciudadano se da cuenta que hay algún error. Mira, ahí me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, cuando uno trabaja con bases de datos, como lo está haciendo la Contraloría, siempre una de las críticas que recibe es, bueno, pero es que esa base de datos es incompleta. Esa base de datos hay que, por así decirlo, purificarla, hay que limpiarla para poder recién utilizarla. Eso es una utopía. Nunca vamos a llegar a tener una base de datos suficientemente buena como para poder decir esto es 100% fiable. El trabajo con bases de datos lo que nos permite sobre todo es tener indicadores que nos permiten apuntar mejor, enfocar mejor el control externo. Nos permite saber cuáles son las desviaciones, por ejemplo, que existen en una determinada materia. Por ejemplo, cuál es ese proveedor del Estado que se está llevando todos los tratos directos, a quienes le están asignando todas las compras farmacéuticas. ¿Cuál es ese proveedor del Estado que se repite mucho en distintos servicios o en distintas municipalidades y así sucesivamente? Para luego utilizar otro tipo de herramientas para efectuar el control. Ahora bien, la pregunta también se refiere a el uso de información sensible que a lo mejor no está siendo suficientemente veraz o incluso puede estar incompleta. Nuevamente acá nosotros utilizamos esa información, hacemos presente que estamos utilizando la información oficial, pero la responsabilidad en primer lugar está de aquel que genera la información, es decir, quien es el dueño de esa base de datos. Teniendo en cuenta, obviamente, que en materia, eso sí, de una situación sanitaria como la actual, hay también ciertos derechos a la intimidad, al resguardo de la información que tiene aquella persona que está enferma. Eso podría decir por ahora. Perfecto, muchas gracias, Contralor, muchas gracias, Mariela. Contralor, yo le agradezco que haya estado con nosotros, su jefe de gabinete me está presionando que no le pregunte más cosas y que lo deje ir. Disculpa, Osvaldo, disculpa al público. Muchas gracias, Contralor. Y Mariela, antes de cerrar, te quería darte la palabra por si nos quieres dar algún comentario, unas palabras de cierre. Gracias, Osvaldo. Gracias a don Jorge también. Me parece que las exposiciones fueron tremendamente complementarias. Sí. Creo que no, ¿verdad? No terminaron siendo repetitivas, sino terminaron siendo profundamente complementarias. Creo que es muy valioso para los que estuvieron en este webinar hoy, conocer esas perspectivas de cuáles son las áreas de trabajo, por dónde vamos, hacia dónde podemos ir. Me parece una feliz coincidencia el manejo de las expectativas. Es importante que todo el mundo sepa qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, qué le toca hacer a otros, qué le toca hacer, nos toca hacer más adelante y no en este momento. Quería aprovechar nada más el momento para insistir en que los instrumentos donde podamos compartir buenas prácticas a nivel latinoamericano y son nuestros y son gratuitos y son 24/7, los aprovechemos. Ha sido también una gran oportunidad para la CEF de contarle a la región, aquí estoy haciendo esto, para que ustedes aprovechen esa información que se puede compartir. Y también decirle al Contralor, la Contraloría de Chile es una Contraloría que también está haciendo muchísimas cosas muy valiosas y somos Contralorías todas las que nos vemos todos los días y la razón de ser nuestra, que son los ciudadanos, ganan cada vez que intercambiamos experiencias y buenas prácticas y podemos hacer cosas que están haciendo en otros países. Así que también le agradezco mucho todos los datos que compartió. Y a la audiencia, evidentemente, agradecerles haber estado todo este rato y ojalá que todos se haya entendido todo y sobre todo que hayamos aprendido todos. Eso era. Y que tengan todos buenas tardes y buenos días. Muchas gracias, Mariela. Bueno, para ir cerrando, solo dejarles dos invitaciones. Una, contarles que mañana lanzamos una nueva edición del blog del COVID, que va a estar presente en el sitio web que hemos creado en la Aula CEF. Le hemos dejado en la barra de preguntas la dirección varias veces, pero es www.lacef.com/COVID-19. Ahí están las mejores prácticas de la CFS, como lo que está haciendo Costa Rica, está el enlace a ese sitio, lo que está haciendo Chile también está el enlace a ese sitio, y también están otros países, están todas las series de los webinarios, más los materiales de los webinarios, y está el blog. Mañana lanzamos un blog donde además vamos a introducir el sitio web que la Intosai ha generado para recopilar la información de lo que las CFS están haciendo en materia de COVID. Bueno, y para cerrar ya definitivamente los dejo invitados a la quinta sesión del webinario por el mismo canal, a la misma hora, o sea, el próximo miércoles, en el horario que les corresponda, que puede ser las 10, 11, 12 o 1 de la tarde en América Latina y
cualquier otro en el resto del mundo, pero es -4 UTC, UTM, UFC, perdón. Y este webinario, quinto webinario, va a tratar sobre auditoría a la cultura organizacional. Vamos a contar para ello con Sharon Clark, que es vicepresidenta de la Fundación de Auditoría y Accountability de Canadá, y nos va a explicar sobre todo este concepto de la auditoría organizacional, la auditoría de la cultura y la importancia de esta auditoría de la cultura para una auditoría completa. Así que los dejamos invitados, nos vemos la próxima semana. Nuevamente, muchas gracias por la participación. La rompimos con el rating nuevamente, así que nos quedamos muy contentos. Los esperamos, que tengan un buen día y una muy buena semana y a cuidarse del COVID. Que estén muy bien. Gracias, Osvaldo. Gracias, Mariela. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Chao.